Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 18 de la serie La Reencarnación, Ley Universal, justo en el mismo punto donde lo dejamos en el capítulo anterior, sobre el tema de la homosexualidad y la ciencia. Las epimarcas son el mecanismo más plausible para explicarlo, según dicen los autores. Durante la reproducción, el padre y la madre transmiten al hijo todas las instrucciones: fabricar un ojo, un pie, el cerebro, pene, vagina, en la correcta activación de cada una de ellas en su momento adecuado, la que determina que de un óvulo fecundado se genere un ser humano. Fabrica sangre, aquí un dedo, el corazón, una uña. Pues lo que los investigadores han determinado es que un grupo de esas instrucciones, que son las que regulan la respuesta a la testosterona, se puede heredar. Así, un feto masculino que hereda la instrucción de ser muy sensible a un descenso de testosterona acabará siendo un niño gay, si se produce una disminución de la hormona. Y al contrario, si un feto femenino hereda instrucción de ser muy sensible al exceso de testosterona, y eso sucede, de mayor será lesbiana. Esta respuesta heredada, lo que los investigadores llaman epimarcas, son el mecanismo evolutivo más plausible para la homosexualidad humana, según concluye Sergei Gavrilets de Nimbios. Los autores no descartan que otros factores influyan y prudentemente dicen que sus epimarcas subyacen en la homosexualidad. Con ello dejan abierta la puerta a las cuestiones ambientales que también alteran la epigenética, o emocionales, que explican la variabilidad de las relaciones y el comportamiento humano, más el caso que ni mencionan, la de los bisexuales. Claro que también existen otros puntos de vista. Hay quien opina que la homosexualidad es una posesión demoníaca y como tal exige explicaciones y soluciones por parte de la Iglesia. De hecho, parece que la mayoría de las iglesias tienen en sus cánones ciertos rituales para tratar esto, aunque según confiesan algunos de ellos ya no están en uso. Si la culpa de la homosexualidad la tiene el demonio, para echarlo del cuerpo del afectado, la única solución sería hacerle un exorcismo. Sin embargo, lo que verdaderamente cuesta discernir es si la causa de ser homosexual es de tipo espiritual o emocional, porque de ser del primer tipo, tras echar el demonio del cuerpo del afectado, su cura sería instantánea. Por otro lado, también se considera la homosexualidad como un desvío de la conducta del individuo, sorprendiendo a muchos que el pronóstico para que cambie de orientación sexual es más fácil y mejor que la que se utiliza en la recuperación de un alcohólico. Según Freud, la literatura psicoanalista tiene una perspectiva bastante pesimista, chocando con una nueva corriente, Nicolisi, 1991, que desarrolla activamente la terapia reparativa del homosexual. Según el doctor californiano Joseph Nicolisi, cofundador y director de la Asociación Nacional para la Investigación y la Terapia de la Homosexualidad, NART, tras su gran experiencia trabajando con hombres, afirma que los hay homosexuales que no son gay, ya que no están contentos de ser como son y quieren cambiar. Él entiende que hablar de alguien como gay es describir una ideología política, un estilo de vida, y por lo tanto se reafirma en que no todos los homosexuales son gay. Muchos psicólogos afirman que es posible un cambio hacia la heterosexualidad, ayudando a los afectados a optar por el celibato, al igual que viven muchos heterosexuales, basándose en casos que al parecer lo han conseguido. Paine en 1981, Wharton en 1983, Cook 1985,
Komensky en 1989, Rogers 1994, etc. Los terapeutas que son cristianos afirman la importancia de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo para poder solucionar este penoso asunto. Otros afirman que se puede llevar un estilo de vida siendo cristiano y homosexual, sosteniendo que el que es homosexual no puede cambiar, basándose en lo expuesto por el profeta Jeremías 13:23. ¿Puede cambiar el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Sin embargo, dicen que si un homosexual practica una relación de fidelidad mutua con su pareja, no está en pecado y por lo tanto no tiene la necesidad de cambiar, sino de ajustarse y aceptar su condición de variante sexual. Es muy utilizado el nefasto término de enfermedad relacionado con la homosexualidad. Sin embargo, el concepto de homosexualidad no se utiliza hasta que Freud inicia su estudio del psicoanálisis y el conocimiento del comportamiento humano. El término homosexualidad surge para definir una patología en contraposición con la heterosexualidad. A partir de ahí, distintos estudiosos del tema han intentado corregir la conducta homosexual. Durante el siglo XX surgieron nuevas ideologías que plantean la homosexualidad como una variedad más de la sexualidad humana. Ello comienza a transformar el concepto y a cambiar mentalidades. Finalmente, en 1993, la Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad del listado de enfermedades psicológicas. No obstante, la jerarquía católica sigue entendiéndolo como un desorden emocional o inmadurez de la personalidad y así lo manifiesta abiertamente en todos sus comunicados. La Iglesia Católica tiene en su seno un gran caballo de batalla, imposible de dominar, llamado homosexualismo. Es una época difícil en la que se enfrenta a las tempestades ocasionadas por los abusos sexuales de niños y jóvenes de ambos sexos por parte de algunos sacerdotes y otros miembros de la Iglesia, a las acusaciones de pederastia en colegios y seminarios. También a grupos pro derechos de los homosexuales que llevan a cabo, según la Iglesia, sacrílegas demostraciones durante la misa y a clérigos desobedientes que se saltan las normas celebrando bodas de personas del mismo sexo. No en balde los católicos tradicionales están llenos de confusión, frustración e ira, ya que estos no quieren ni aceptan el homosexualismo, ni quieren entender lo que éste significa y generalmente prefieren que el asunto sea guardado de nuevo en el armario, donde debe de prevalecer para siempre. Según dicen, la homosexualidad vierte sobre dos tendencias, una de origen físico, ocasionado por la falta o el exceso de hormonas, que puede ser curada con tratamientos médicos, y la segunda tendencia es de origen psicológico, causada por falta de cariño, exceso de severidad o permisividad de los padres, malos ejemplos, desarrollo de malas costumbres y hábitos, alguna experiencia de abuso sexual durante la niñez o fracasos afectivos durante la adolescencia, siendo necesario en este caso recibir ayuda espiritual y psicológica. La Iglesia ha dejado siempre en manos de la ciencia el origen de la tendencia homosexual, pero considera los actos homosexuales como una desviación contraria a la naturaleza de la misma sexualidad, ya que su único fin es la procreación de la especie. Como la actividad homosexual no expresa la unión complementaria capaz de transmitir vida, son actos desordenados contrarios a la ley natural caracterizada por la autocomplacencia. Cabría hacerse una pregunta.
¿Acaso esos miembros de la Iglesia Católica, tan dados a desgarrarse las vestiduras, actúan en consecuencia para mantener la pervivencia de la especie? Como bien dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿Cuántos de los santos que ellos mismos han subido a los altares fueron homosexuales? Y cuando llegaron al astral, nadie les señaló como enfermos, pervertidos o desviados, ni les acusaron de poner en peligro la extinción de la raza humana. Aunque el tema es tan viejo como el propio mundo donde habitamos, la Iglesia siempre toma como referencia su libro sagrado, la Biblia, tan manipulado, acortado y ensanchado a gusto de la propia Iglesia para beneficio de sus propios fines. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, dentro del libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1-5, encontramos el relato de profunda amistad entre David y Jonatán, interpretado por la mayoría de corrientes religiosas como una relación platónica entre los dos jóvenes, aunque si buscamos la interpretación de otros autores laicos, para estos es clara su naturaleza sexual. Como muestra, bien vale un botón, pues son tantos los ríos de tinta vertidos en ello que me remitiré a hechos concretos de nuestra más reciente actualidad. En 1986, el Papa Juan Pablo II aprobó un documento, Carta a los obispos de la Iglesia Católica, sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, en el que expone lo siguiente: el homosexual manifiesta una ideología materialista que niega la naturaleza trascendente de la persona humana, como también la vocación sobrenatural de todo individuo. La práctica de la homosexualidad amenaza seriamente la vida y el bienestar de un gran número de personas. La homosexualidad pone seriamente en peligro la naturaleza y los derechos de la familia. La actividad homosexual impide la propia realización y felicidad porque es contraria a la sabiduría del Creador. El actual Catecismo Católico, publicado oficialmente el 15 de agosto de 1997, bajo la supervisión del Papa Juan Pablo II, hace referencia a la homosexualidad en el apartado de castidad y homosexualidad. En el apartado 2357, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los representa como depravaciones graves. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. La Congregación para la Doctrina de la Fe, Persona Humana, número 8, son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad efectiva y afectiva sexual, no pueden recibir aprobación en ninguno de los casos. En el 2358, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. El 2359 dice: las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior.
y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. A partir del año 2004, la Iglesia recrudeció su discurso en contra de los derechos de los homosexuales. Fue el momento en el que comienzan a salir a la luz las primeras denuncias masivas de casos de pederastia en el seno de la Iglesia, y también el año en el que numerosos estados, entre ellos España, comienzan a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2004 se editó el documento Hombre y Mujer los creó, donde se subraya que la inclinación homosexual, aunque no sea en sí misma pecaminosa, debe de ser considerada como objetivamente desordenada, ya que es una tendencia más o menos fuerte hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. El máximo representante de la Iglesia Católica de España, el cardenal Antonio María Rocco Varela, en la misa de familia el día antes de Reyes de 2005, dijo que para él, en otras uniones, como las parejas homosexuales, puede haber elementos participados como una casa o una vivienda, y algo tienen de familia, pero, ojo, no es una familia. Antonio Cañizares, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, instó al gobierno en varias ocasiones a retirar el matrimonio igualitario en 2005, un mes antes de que se aprobara. Se ha dicho de los obispos que somos enemigos de la democracia. Precisamente porque somos muy defensores de la democracia, hemos hecho esta nota contra el matrimonio homosexual y porque la democracia, con esta permisividad, camina hacia la autodestrucción. En una instrucción de la Congregación para la Educación Católica en 2007 expone lo siguiente: por lo que se refiere a las tendencias homosexuales profundamente arraigadas que se encuentran en un cierto número de hombres y mujeres, son también estas objetivamente desordenadas y con frecuencia constituyen también para ello una prueba. Tales personas deben de ser acogidas con respeto y delicadeza, y añade: la Iglesia, respetando profundamente a las personas en cuestión, no puede admitir al seminario y a las órdenes sagradas a quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la así llamada cultura gay. Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, en una entrevista que concedió al diario La Opinión de Tenerife el 24 de diciembre de 2007, en la que desató una fuerte polémica con sus declaraciones. Creo que el fenómeno de la homosexualidad es algo que perjudica a las personas y a la sociedad. A la larga pagaremos las consecuencias como las que han pagado ya otras civilizaciones. Yo no digo que se reprima, pero entre no reprimirlo y promoverlo hay un margen, a lo que añadió en relación al abuso de menores. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo, y además deseándolo. Incluso si te descuidas, estos te provocan. Representantes políticos y asociativos levantinos rechazaron de inmediato las declaraciones hechas en enero de 2008 por el obispo de Orihuela Alicante, Rafael Palmero, que dijo: la homosexualidad es normalmente una enfermedad. El Papa Benedicto XVI en el año 2009 dijo que salvar a la humanidad de las conductas homosexuales o transexuales era igual de importante que evitar la destrucción de las selvas.
En 2010 escuchamos ciertas perlas en boca de ellos, en altos cargos de la Iglesia, tras las que un ciudadano de a pie se plantea dónde quedará eso de ama a tu prójimo como a ti mismo, como nos promulgó Jesús. El 12 de abril el cardenal Tarcisio Bertone expuso: muchos psicólogos y psiquiatras han demostrado y me han dicho recientemente que hay relación entre homosexualidad y pedofilia. Esto es verdad. Este es el problema. En la visita del Papa a Portugal el 12 al 15 de mayo dijo que los matrimonios entre personas del mismo sexo son opuestos al bien común, defendiendo que la familia está basada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer. El 30 de septiembre, el cardenal de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, sobre el matrimonio gay. Este es un plan macabro para exterminar a la humanidad. Me opondré hasta la muerte al matrimonio gay. El 14 de octubre, André-Joseph Leonard dijo: el SIDA es un acto de justicia. Jugar con la naturaleza del amor conduce a catástrofes de esta índole. El 23 de noviembre se presentó en el Vaticano el libro Luz del Mundo, basado en una entrevista personal del escritor Peter Sewell a Benedicto XVI. En él explica el Papa por qué los homosexuales no pueden ser sacerdotes y pidió a los seminarios que los detecten y los aparten. Su orientación sexual les distancia de la recta paternidad que define el ser sacerdotes. Aunque reconoce que hay sacerdotes homosexuales, les pide que por lo menos no ejerciten de manera activa esa inclinación para permanecer fieles a sus obligaciones. El jesuita Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal Española, apuntó: la conducta homosexual es desordenada. Asistimos a la voladura del matrimonio tradicional. En la Navidad de 2010, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, manifestó que la ONU quiere homosexualizar al mundo. La UNESCO tiene un plan para los próximos 20 años, hacer que la mitad de la población mundial sea homosexual, destinada a romper con el plan de Dios para la familia, que consiste en la unión estable de un varón y una mujer. El prelado afirmó que esta ideología promulga que uno no nacerá varón o mujer, sino que lo elige según su capricho y podrá cambiar de sexo cuando quiera, según su antojo. El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Rey Pla, arremetió contra la conducta de los homosexuales durante el Viernes Santo, en la celebración de la misa retransmitida por la 2 de Radio Televisión Española, afirmando ante sus fieles: aquellas personas llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niños que tienen atracción por las personas de su mismo sexo. A veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen o van a clubes de hombres nocturnos. Esto lo aseguro que encontrarán el infierno. Jaume Pujol, arzobispo de Tarragona, fue denunciado por la Asociación de Expresos Sociales por emplear en la televisión pública catalana la expresión comportamientos no adecuados para referirse a los matrimonios homosexuales. Lamentablemente la causa fue archivada. El cura de Huelma, Jaén, Manuel García, se negó a bautizar a una niña porque el padrino no proponía a la familia. El padrino era homosexual y ya estaba apartado de la iglesia, según manifiesta el propio afectado. El párroco puso el grito en el cielo cuando se enteró de que ese hombre estaba casado con otro hombre.
Queridos todos, finalizamos aquí el capítulo 18 de la serie La reencarnación, ley universal. Por supuesto que en el próximo capítulo seguiremos con estas perlas de sumo amor que la Iglesia Católica expande hacia sus semejantes y hermanos, los homosexuales. La frase que cierra el capítulo 18 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece a Buda, la cual dice así: cada individuo se enfrenta en la actualidad con las deudas contraídas en la anterior vida y que hoy le salen al encuentro. La infelicidad es el resultado del sufrimiento infligido a otros en la vida anterior y que antes de nacer aceptó a reparar. El hombre es el resultado de su pasado y será el fruto de su presente. Si quieres conocer el pasado, mira tu vida presente. Si quieres conocer el futuro, mira tu vida presente. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.